Detrás de las vestiduras solemnes del Papa León XIV, bajo las homilías pulidas y los titulares globales, vive un hombre que pocos conocen realmente. No es solo un pontífice, sino un alma moldeada por el silencio, la dificultad y decisiones que nadie esperaba. Desde los barrios de ladrillo de Chicago hasta el terreno escarpado de las tierras altas del Perú. Desde momentos en los que casi abandonó su fe hasta convertirse en el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. Su historia no está escrita en grandeza, sino en coraje. Tú lo conoces como el Papa, pero al final de este viaje conocerás al hombre. Robert Francis Prevost, un revolucionario silencioso, un líder reacio, un servidor mucho antes de que lo llamaran su santidad. Estas son las 15 verdades sorprendentes sobre el Papa León XIV que cambiarán tu perspectiva. Y créenos, la verdad número 11 te dejará sin palabras. Pero primero, comencemos por donde casi termina todo antes de empezar. Verdad número 1, casi no se convierte en sacerdote. Hoy, Robert Francis Prevost se encuentra en el balcón más alto de la cristiandad. Pero hubo un tiempo en que ese futuro parecía casi imposible. Incluso para él. Nacido en Chicago, Robert creció en una familia católica devota de clase trabajadora. Sus padres eran estadounidenses de ascendencia europea. Su padre, obrero de la construcción, y su madre, maestra de escuela, valoraban la disciplina, la comunidad y por encima de todo, la fe. Cada domingo, el joven Robert servía en la misa como monaguillo. Cada noche, la familia rezaba el rosario junta en su modesta casa. Su parroquia no era solo un lugar de culto, era el corazón de sus vidas. Y sin embargo, la fe no siempre fue sencilla para Robert. Ni siquiera de niño. Era contemplativo, silencioso, curioso de una forma que desafiaba las expectativas. Mientras otros memorizaban las respuestas del catecismo, Robert hacía preguntas más profundas. Devoraba libros, ficción, teología, ciencia, biografías. Cuestionaba los rituales. Se preguntaba sobre otras religiones. No aceptaba ciegamente, luchaba interiormente. En su adolescencia, esa lucha interna se convirtió en una encrucijada. Mientras sus compañeros pensaban que se convertiría en sacerdote, él no estaba tan seguro. Amaba aprender. Consideró convertirse en maestro, escritor, incluso abogado. Durante un tiempo, el sacerdocio fue lo más lejano de su mente. En un momento, dejó de asistir a la misa diaria. No por rebeldía, sino por incertidumbre. No quería fingir. Diría más tarde, quería creer con toda mi vida o no creer en absoluto. Todo cambió en 1974, cuando se unió a un viaje misionero a México con voluntarios agustinos. Lo que iba a ser un verano ayudando en construcciones y enseñando catecismo se convirtió en algo mucho más transformador. En un pequeño pueblo rural, Robert encontró un tipo de fe que nunca antes había visto. Eran personas sin nada, sin agua corriente, sin electricidad, con poca comida, y sin embargo, su alegría y reverencia por Dios irradiaban con una autenticidad inquebrantable. Vi a Jesús en su sufrimiento. Escribió en su diario, pero aún más en su esperanza. Se quedó más tiempo del planeado. Lloró al irse y para cuando regresó a Chicago, algo se había despertado. En menos de un año, ingresó al seminario con la Orden de San Agustín. No porque quisiera ser sacerdote, sino porque no podía imaginar vivir de otra manera que como las personas que había conocido. Aún así, la duda persistía. Varias veces pensó en abandonar el seminario. No se sentía digno, ni fuerte, ni lo suficientemente santo, pero cada vez, algo lo traía de regreso. No era ambición ni obligación, era presencia, silencio, gracia. Años después, a punto de ser ordenado, casi se retiró por última vez. Tenía un boleto de avión en la mano, una carta escrita a su superior, y entonces se detuvo. Rasgó la carta y nunca abordó el vuelo. El resto, como ahora sabemos, es historia, pero pudo no haberlo sido. Verdad número 2, eligió el camino más difícil. Perú. Después de su ordenación, la mayoría de los nuevos sacerdotes de su orden eran asignados a roles cómodos, trabajo parroquial.
enseñanza o puestos administrativos en Estados Unidos. Pero Prevost tenía otras ideas. No buscaba comodidad, quería cercanía con los pobres. Vivir no como un sacerdote por encima de otros, sino al lado de ellos. Pidió a sus superiores ser enviado a América Latina, no a una gran ciudad, sino a las periferias, y en 1985 fue enviado a Chulucanas, una región remota en las montañas del norte del Perú. Las condiciones eran brutales, los caminos apenas eran transitables. Sus parroquias estaban dispersas en vastas distancias. No tenía auto, así que viajaba en bus, a pie y a veces en burro. No había agua corriente, ni electricidad confiable, ni edificios eclesiásticos en muchas aldeas. Celebraba la misa bajo árboles de mango, realizaba bautizos en ríos, escuchaba confesiones a la luz de una vela. A veces luchaba contra parásitos, enfermedades, incluso amenazas de grupos armados locales, pero nunca pidió irse. De hecho, hizo lo contrario, se integró profundamente, aprendió español rápidamente y luego quechua, la lengua indígena. Pasaba horas en las casas de la gente, escuchando sus historias. Trabajaba junto a los campesinos durante el día, dormía en suelos de tierra. La gente no lo veía como un sacerdote visitante, lo llamaban hermano Roberto. Una mujer local recordó, otros sacerdotes venían y se iban, pero él se quedó bajo la lluvia. En el hambre, en el silencio, se volvió uno de nosotros. Durante esos años, no construyó estructuras, construyó confianza. Una vez dijo, no fui a convertir a la gente a la iglesia. Fui para ser convertido por su fe. Verdad número 3, aprendió a liderar siguiendo a los olvidados. En Perú, Prevost descubrió algo que el Vaticano nunca podría enseñar, el poder del liderazgo servicial. No llegaba a los pueblos como una figura de autoridad, llegaba como oyente, como aprendiz. Formó catequistas, no para que lo reemplazaran, sino para que lideraran sin él. Empoderó a mujeres para asumir roles de liderazgo en sus comunidades. Fomentó una teología indígena arraigada tanto en la tradición católica como en la cultura local. Desafió a la Iglesia a adaptarse, no a imponer, cuando surgían conflictos por tierras, derechos, abusos o corrupción. Frecuentemente era la única voz confiable, no por su título, sino porque se había ganado su fe. Y cuando Roma enviaba delegaciones de supervisión, no sabían muy bien qué hacer con él. Rechazaba la jerarquía en un lugar herido por ella. Lavaba los pies, literalmente, durante la Semana Santa en casas, no en catedrales. Rechazaba estipendios y donaba su salario a proyectos locales. Un sacerdote compañero dijo una vez, Robert no intentó construir un imperio. Intentó desaparecer entre la gente y eso lo hizo inolvidable. Su liderazgo no se basaba en el carisma ni en el mando, se basaba en la presencia. Y esa presencia, más tarde, sería el núcleo de su ministerio papal. Cuando le preguntaron en una entrevista años antes de ser papa, ¿qué hace a un verdadero líder?, respondió, aquel que escucha antes de hablar, que sigue antes de liderar, que sufre con el pueblo, no por ellos. Era una filosofía nacida en las montañas del Perú y nunca lo abandonó. ¿Qué verdad te sorprendió más? ¿Su casi abandono del sacerdocio o su decisión de vivir entre los pobres en lugar de ascender en la jerarquía de la Iglesia? Cuéntanos en los comentarios. Queremos escucharte. Para cuando Robert Francis Prevost regresó de las montañas del Perú, ya no era solo un misionero, era un hombre transformado por la dificultad, el servicio y el silencio. Pero esa transformación tuvo un costo, especialmente al regresar a una estructura eclesial más enfocada en la formalidad que en la fe de las periferias. Y sin embargo, fue precisamente esta tensión la que moldeó el siguiente capítulo de su vida. Uno que lo pondría en desacuerdo con voces poderosas del Vaticano. Pondría a prueba la profundidad de sus convicciones y, finalmente, abriría el camino para algo que nadie predijo, su elevación a la silla de Pedro. Él no lo hizo, cuestionó la cultura del clericalismo.
Desafió decisiones que priorizaban la política sobre las personas y se negó a jugar el juego del ascenso eclesiástico. Uno de los momentos clave ocurrió durante una reunión privada con un alto funcionario del Vaticano, quien le sugirió adoptar un enfoque más estratégico en su liderazgo dentro de la orden. Prevost, según se informa, respondió: si ser estratégico significa pasar por encima del sufrimiento, entonces me quedo donde estoy. Eso no cayó bien. En más de una ocasión fue ignorado para ascensos. Su nombre fue excluido de ciertas listas cortas del Vaticano. Al menos un obispo en Roma lo calificó de demasiado pastoral e ingenuamente idealista. Pero Prevost, inmutable, de hecho se apoyó en la crítica. Mientras otros líderes se mudaban a lujosas residencias episcopales, él seguía viviendo con sencillez. Mientras otros vestían atuendos clericales hechos a medida, él continuaba usando túnicas modestas y gastadas de sus días como misionero. Y mientras otros cortejaban a Roma, él regresaba tan seguido como podía a América Latina para reconectarse con la tierra que había formado su corazón. Sus críticos quizás lo subestimaron, pero el Papa Francisco no lo hizo. Años después sería el propio Francisco quien llamaría a Prevost para uno de los roles más delicados de la Iglesia. Pero nos estamos adelantando en la historia. Verdad número 4. Desafió las expectativas del Vaticano y pagó un precio. Cuando Prevost fue llamado de regreso desde Perú a principios de los 2000 para asumir roles de liderazgo en su orden agustiniana, muchos asumieron que se adaptaría rápidamente a la estructura institucional. No lo hizo. Cuestionó la cultura del clericalismo. Desafió decisiones que priorizaban la política sobre las personas y se negó a jugar los juegos de la escalada eclesiástica. Uno de los momentos definitorios ocurrió durante una reunión privada con un alto funcionario del Vaticano, quien le sugirió adoptar un enfoque más estratégico en su liderazgo dentro de la orden. Prevost respondió: según se cuenta, si estrategia significa pisotear el sufrimiento, entonces me quedo donde estoy. Eso no cayó bien. Más de una vez fue pasado por alto para promociones. Su nombre fue excluido de ciertas listas cortas del Vaticano. Al menos un obispo en Roma se refirió a él como demasiado pastoral e ingenuamente idealista. Pero Prevost no se acobardó. De hecho, se aferró a las críticas. Cuando otros líderes se mudaban a residencias episcopales lujosas, él continuó viviendo con sencillez. Cuando otros usaban prendas clericales a la medida, él se mantenía con modestos hábitos gastados de sus días como misionero. Y cuando otros cortejaban a Roma, él regresaba tan seguido como podía a América Latina para reconectarse con la tierra que había formado su corazón. Sus críticos quizá lo subestimaron, pero el Papa Francisco no. Años después, sería el propio Francisco quien designaría a Prevost para uno de los roles más sensibles en la Iglesia. Pero estamos adelantándonos a la historia. Verdad número 5. Perdonó al sacerdote que lo traicionó públicamente. Quizás uno de los momentos más sorprendentes en la vida de Prevost ocurrió mientras servía como prior provincial de los agustinos. Durante su mandato, un sacerdote bajo su liderazgo, quien antes había sido un estrecho confidente, comenzó a difundir acusaciones falsas sobre él. Las denuncias iban desde permisividad doctrinal hasta malversación de fondos. Nada de eso era cierto, y la investigación interna de la Iglesia lo exoneró por completo. Pero el daño ya estaba hecho. Los rumores se habían esparcido. La confianza se había erosionado. Su credibilidad se vio afectada. Muchos esperaban que Prevost pidiera un castigo. Otros pensaban que renunciaría. En cambio, visitó al sacerdote en privado, sin seguridad, sin medios. Según un testigo, la reunión duró casi 2 horas. Cuando Prevost salió, dijo únicamente esto: la misericordia de Dios es el único futuro que cualquiera de nosotros tiene. No se la negaré a un hermano. Nunca volvió a hablar públicamente de la traición. Años después, ese mismo sacerdote escribiría una carta al Vaticano confesando sus mentiras y pidiendo reunirse una vez más con Prevost. La petición fue concedida. Oraron juntos en silencio.
El perdón no era solo algo que Prevost predicaba, era algo que vivía. Incluso cuando le costaba su propia paz. Verdad número 6. Fue enviado a reformar la diócesis más quebrada del Perú. En 2014, mucho después de sus años como misionero, Prevost fue convocado inesperadamente de regreso al Perú. Pero esta vez no era para volver a su antigua parroquia en la montaña, era para hacerse cargo de una diócesis espiritual y moralmente devastada. La diócesis de Chiclayo estaba en crisis. Escándalos de abusos por parte del clero habían sacudido a la comunidad. El obispo había renunciado, la confianza en la iglesia se había colapsado, la asistencia a misa había caído drásticamente. Los sacerdotes estaban desmoralizados, los laicos se sentían abandonados. Roma necesitaba a alguien con credibilidad, compasión y valentía. Enviaron a Prevost. Al principio, ni él mismo pensaba que podría arreglarlo. Cuando llegó, no convocó una rueda de prensa. No emitió ningún decreto. Visitó cada parroquia, una por una. Se reunió con víctimas de abuso. Se sentó en los confesionarios en silencio. Escuchó historias que nadie más quería oír. Lloró con las familias. Se disculpó una y otra vez. Públicamente, removió sin dudar a los clérigos abusivos. Abrió por primera vez los libros financieros. Empoderó a líderes laicos, especialmente mujeres, a tomar roles activos en la reconstrucción de la credibilidad moral de la Iglesia. Y lentamente, comenzó la sanación. En 2 años, Chiclayo experimentó un resurgimiento en bautismos, vocaciones y participación laica, no por estrategia, sino por presencia. Roma lo notó. Verdad número 7. Fue nombrado por el Papa Francisco a uno de los cargos más controvertidos de la Iglesia. Para el año 2020, el historial de humildad, reforma y profundidad espiritual de Prevost era imposible de ignorar, incluso por aquellos que alguna vez lo dudaron. En uno de sus movimientos más audaces, el Papa Francisco lo nombró prefecto del dicasterio para los obispos, una posición de inmenso poder y responsabilidad. Era esta oficina la que ayudaba a supervisar la selección de obispos en todo el mundo. En otras palabras, Prevost ahora daría forma al futuro del liderazgo de la Iglesia a nivel global. La oficina de prensa del Vaticano hizo el anuncio discretamente, pero en los pasillos de la curia provocó un terremoto. ¿Por qué? Porque Prevost no era un ambicioso. No encajaba en el molde. No respondía a ninguna ideología, ni de izquierda ni de derecha. No se inclinaba ante las élites, escuchaba a los márgenes. Y ahora sería responsable de elegir a los mismos hombres que guiarían a millones de católicos en cada rincón del mundo. Casi de inmediato comenzó a tomar decisiones valientes. Priorizó a pastores sobre administradores. Eligió a hombres con experiencia misionera, sensibilidad intercultural y profundidad teológica. No solo a aquellos con conexiones vaticanas. Algunos lo llamaron una revolución silenciosa, otros, una recentración de la Iglesia. Pero para Prevost, era simplemente fidelidad al Evangelio. Una vez dijo en una reunión confidencial con nuevos obispos, el poder nunca es el objetivo. Cristo lavó los pies, no contó votos. Ese enfoque humilde, firme, profundamente centrado en Cristo, fue lo que hizo que su nombre apareciera en las listas cortas para el papado en los últimos años del pontificado de Francisco. Y en marzo de 2025, esos susurros se convirtieron en humo blanco. Ahora, sentado en el trono de Pedro como el Papa León XIV, carga no solo con el peso de la Iglesia, sino con el peso de cada decisión que tomó para permanecer fiel cuando hubiera sido más fácil alejarse. El mundo ve la mitra y la sonrisa, pero debajo está un hombre formado en el fuego. El silencio y la misericordia. ¿Cuál de estas verdades te sorprendió más? ¿Su confrontación en el Vaticano? ¿Su acto de perdón o sus reformas silenciosas en Perú? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Tu voz importa, especialmente en un tiempo en el que la Iglesia está escuchando más que nunca. Si el Vaticano es el corazón palpitante de la Iglesia católica, entonces su alma a menudo se encuentra en lo inesperado, encuentros, amistades y silencios que desafían los titulares.
El Papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, nunca persiguió el poder, pero el poder pareció encontrarlo, especialmente cuando vivía con mayor autenticidad en los márgenes de la Iglesia. En momentos que ninguna cámara capturó. En esta parte de su historia exploramos verdades ocultas, no en biografías oficiales, sino en los espacios silenciosos donde se construyeron puentes y donde una sola decisión cambió para siempre el rumbo de su ministerio. Verdad número 8. Formó una profunda amistad con un erudito musulmán y eso moldeó su teología de la paz. En una era de polarización, tensiones interreligiosas y muros espirituales, es difícil imaginar a un alto clérigo católico formando un lazo espiritual profundo con un erudito musulmán. Pero eso fue exactamente lo que le ocurrió a Robert Prevost durante sus primeros años misioneros en Perú. Su nombre era Dr. Khalid Rahman, un profesor visitante de Marruecos que se había trasladado temporalmente a Sudamérica para estudiar misticismo indígena y espiritualidad comunitaria. Se conocieron por accidente en una tranquila cafetería en Cuzco, donde ambos alcanzaron al mismo tiempo una copia en español de La nube del no saber. Lo que empezó como una charla casual con café se transformó en una amistad de años basada en el respeto mutuo, el hambre espiritual y el silencio compartido. Se reunían con frecuencia para discutir textos sagrados, tanto la Biblia como el Corán. A menudo caminaban juntos por los Andes altos, compartiendo reflexiones sobre el sufrimiento, la misericordia y el anhelo humano por lo divino. Prevost escribió una vez en su diario privado: «Él me enseñó a arrodillarme sin palabras. Y yo le enseñé a escuchar a Cristo en el clamor de los olvidados». Nunca nos convertimos el uno al otro, pero convertimos el miedo en confianza. Su amistad no estuvo exenta de críticas. Algunos clérigos se preguntaban por qué un sacerdote católico pasaba tanto tiempo con un místico musulmán. Otros advertían que podía difuminar las líneas teológicas. La respuesta de Prevost: si el amor es claro, la verdad no se pierde, se vuelve más brillante. Años después, cuando se convirtió en el Papa León XIV, una de sus primeras llamadas telefónicas internacionales fue al Dr. Rahman, agradeciéndole por haberle enseñado cómo rezar más allá de la doctrina y creer más allá del miedo. Esta amistad inesperada sigue informando sus prioridades papales: la construcción de puentes, la cooperación interreligiosa y una iglesia que no se siente amenazada por la diferencia, sino enriquecida por ella. Verdad número 9. Un retiro en silencio en el desierto cambió el rumbo de su ministerio. Silencio, para la mayoría, es incómodo. Para Robert Prevost, se convirtió en su maestro. En 1993, durante uno de los momentos más difíciles de sus primeros años de ministerio, agotado tras años de trabajo misionero, abrumado por presiones burocráticas dentro de su orden e inseguro de si realmente estaba marcando una diferencia, desapareció, no de forma permanente. Tomó un mes sabático, viajando solo al desierto de Ica, Perú, conocido por su calor abrasador, dunas interminables y escasa población. Era una región donde nada crecía, y ese era precisamente el punto. Se alojó en una pequeña ermita de adobe que había sido utilizada por un monje trapense. No había electricidad, ni agua corriente, ni comunicación con el mundo exterior, solo el desierto y Dios. Durante los primeros 3 días luchó. No podía dormir, no podía rezar. Su mente corría con ansiedades, fracasos y el ruido de responsabilidades inconclusas. Estuvo a punto de irse, pero algo cambió la 4ª noche. Bajo un cielo tan oscuro que parecía eterno, escribió una sola frase en su cuaderno: no necesito ser eficaz, necesito ser fiel. Desde ese momento, se entregó completamente al silencio. Ayunó, caminó descalzo, meditó en las escrituras. Solo habló una vez al día, rezando la liturgia de las horas. Al final de su retiro no tuvo una gran visión, ni escuchó una voz atronadora desde lo alto, pero regresó con algo mucho más poderoso: una claridad de que su ministerio no se trataba de cifras, reconocimiento o rendimiento, se trataba de presencia.
Años después, esta misma claridad moldearía sus decisiones como obispo y más tarde como papa. Cuando un periodista le preguntó qué lo sostenía frente a las presiones políticas en Roma, León XIV sonrió y respondió: el silencio del desierto aún lo llevo conmigo. Verdad número 10. Hizo un voto privado que aún guía su papado. Cada papa tiene una devoción personal, una regla privada o una práctica espiritual que lleva en silencio tras la grandeza de la vida papal. Pero pocos saben que el Papa León XIV hizo un voto personal. Uno que nunca ha sido divulgado en documentos oficiales, pero ha sido confirmado por asesores cercanos y directores espirituales. En 1981, justo antes de tomar sus votos perpetuos en la Orden Agustina, Robert Prevost hizo una promesa solemne ante el Santísimo Sacramento: si alguna vez olvido a los pobres, Señor, permíteme olvidarme de mí mismo. Escribió esas palabras en un trozo rasgado de papel y lo colocó dentro de su breviario, donde permaneció durante décadas. Ese voto, aparentemente simple, se convirtió en un lente radical para cada decisión importante que tomó desde entonces. Cuando le pedían aceptar un cargo de alto nivel, preguntaba: ¿cómo servirá esto a los pobres? Cuando revisaba presupuestos como obispo, insistía en que la mayor parte se destinara a programas de alcance parroquial, no al mantenimiento administrativo. Cuando le ofrecieron habitaciones más amplias en Roma, las rechazó y pidió que ese espacio extra se convirtiera en alojamiento para clérigos visitantes del sur global. Y ahora, como papa, ese mismo voto sigue moldeando su vida diaria. Una de sus primeras órdenes como León XIV fue la creación del Dicasterio para las Periferias, una oficina vaticana dedicada exclusivamente a amplificar las voces de las comunidades pobres en todo el mundo. Se dirigieron fondos significativos de gastos ceremoniales hacia ayuda a refugiados, programas contra la inseguridad alimentaria y comunidades de fe locales que luchan por sobrevivir. A menudo comienza sus días en oración, no en el gran palacio apostólico, sino en la pequeña capilla donde se leen en voz alta los nombres de las diócesis más pobres del mundo durante la misa. Y durante un almuerzo privado con empleados del Vaticano, una vez dijo: mi trono es de piedra, pero el Evangelio se sienta en el suelo de un albergue. Una cocina comunitaria, un pueblo olvidado, ahí comienza la Iglesia y ahí regresa. Es este voto silencioso, inquebrantable y profundamente arraigado en su corazón, lo que lo hace no solo un reformador, sino un pastor en el sentido más verdadero. Detrás de los muros del Vaticano y bajo la sotana blanca del Papa León XIV hay un hombre que nunca buscó ser conocido. Y sin embargo, al conocerlo, vemos a la Iglesia de forma diferente. Un Papa que escucha antes de hablar, que reza antes de planificar, que se arrodilla antes de mandar. ¿Cuál de estas verdades cambió tu visión del Papa León XIV? ¿Su amistad con un erudito musulmán? ¿Su silencio en el desierto o su voto de por vida a los pobres? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Tu voz importa más que nunca. El mundo ve al Papa como la figura religiosa más reconocida del planeta. Un hombre vestido de blanco saludando desde balcones, emitiendo encíclicas que resuenan entre naciones. Pero algunas verdades nunca se dicen desde los púlpitos. Se susurran en capillas, se lloran en soledad y no se cargan en libros, sino en corazones. Esta parte de la historia del Papa León XIV entra en lo personal, en el duelo, el miedo y la memoria. Y la verdad número 11 puede dejarte sin palabras. Verdad número 11, guarda una carta en su escritorio que nadie puede leer. En el Palacio Apostólico, entre salones de mármol y obras de arte invaluables, hay un pequeño escritorio de madera, modesto, antiguo, algo desgastado en los bordes. Está en una sala lateral donde el Papa León XIV reza, escribe y reflexiona en soledad. Y en ese escritorio hay un sobresellado. No tiene nombre al frente ni fecha. Solo una pequeña cruz dibujada con tinta en la esquina. Y nadie, ni siquiera sus asistentes más cercanos o su secretario personal, sabe qué hay dentro. Lo poco que se sabe proviene solo de rumores y de un comentario poco común que el Papa hizo durante un retiro en silencio con sacerdotes de América Latina.
Dijo: hay una carta que no llevo en la mano, sino en la conciencia. Cuando dudo de mí mismo, abro el escritorio, no el sobre. Algunos especulan que es una carta escrita por un familiar, quizás una nota final de un amigo moribundo. Otros creen que puede ser su propia confesión escrita durante un tiempo de lucha profunda, destinada a permanecer solo entre él y Dios. Lo que hace esto más poderoso es lo que le dijo a un seminarista años antes de su papado: todos tienen un altar escondido, un lugar de sacrificio. Esa carta es el mío. El misterio de la carta no está en su contenido, sino en lo que revela, que el Papa León XIV, reverenciado por millones, sigue guardando algo sagrado, privado y profundamente humano, una herida, una promesa, un recuerdo que lo marcó más que cualquier cargo público. Verdad número 12. Estuvo a punto de abandonar la vida religiosa tras una crisis de fe. Antes de ser obispo, antes de ser nombrado por el Papa Francisco al dicasterio para los obispos, antes de que su nombre apareciera en titulares, Robert Prevost estuvo a punto de dejarlo todo. Ocurrió a principios de sus 40, mientras servía como prior general de la Orden de San Agustín. En ese momento era visto como una figura emergente en la Iglesia, sabio, sereno, diplomático y profundamente espiritual. Pero detrás de las apariencias públicas se estaba desmoronando en silencio. En su diario personal de 1997, citado más tarde en una biografía con su permiso, escribió: había perdido todo sentimiento en la oración. La escritura me parecía vacía. La Eucaristía se sentía distante. Ya no sabía si creía o si simplemente había construido una vida alrededor de palabras que ya no escuchaba. No fue un escándalo, no fue un fracaso, fue algo peor, vacío espiritual. Solicitó tiempo libre y se retiró a un monasterio en el norte de España. Allí caminó, ayunó y entró en lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Durante semanas, no hubo revelaciones, solo silencio, hasta que una mañana, durante los laudes, escuchó el pasaje de Juan, capítulo 6, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Más tarde recordó: no fue la respuesta que quería, pero fue la única que necesitaba. Me di cuenta de que no necesitaba sentir a Dios para seguirlo. No regresó triunfante, regresó frágil, pero con los pies en la tierra. Y desde ese momento su liderazgo cambió. Ya no intentaba ser la respuesta para los demás. En cambio, se convirtió en compañero en el misterio. Esa crisis, ese momento en que casi abandona la vida religiosa, se convirtió en la piedra angular de su compasión. Cuando los sacerdotes jóvenes acuden a él con dudas, no les ofrece fórmulas. Él dice: yo conozco la oscuridad. Yo también he caminado allí. Sigue caminando. Él está ahí. Verdad número 13. Un funeral de un niño en Perú redefinió su comprensión de la esperanza. El evento que cambió la vida del Papa León XIV para siempre no ocurrió en Roma, ni durante un concilio, ni dentro de la grandeza de las paredes de una catedral. Sucedió en un camino de tierra en una aldea remota de Perú. Robert Prevost atendía una pequeña parroquia cerca de Cajamarca. Su rutina consistía en visitar familias, rezar con los enfermos y acompañar a la comunidad en todo lo que les tocaba vivir: sequías, nacimientos, matrimonios, enfermedades. Un día lo llamaron para presidir un funeral. Un niño de 5 años llamado Santiago había muerto repentinamente por una infección no diagnosticada. La familia era pobre. El ataúd estaba hecho de madera reciclada. El servicio se realizó bajo una lona en el patio trasero. Prevost escribió más tarde que se sintió totalmente desprevenido. ¿Qué palabras pueden consolar a una madre que ha enterrado a su hijo con sus propias manos? Pero el momento que se grabó en su alma no fue durante la misa, fue durante la caminata hacia el cementerio. El padre del niño, Miguel, descalzo y en silencio, cargaba él mismo el pequeño ataúd. Y mientras la procesión subía a la colina, los aldeanos comenzaron a cantar, no en duelo, sino en alabanza. La canción era simple: Dios no se ha ido, está con nosotros. En el entierro,
El padre se volvió hacia Robert y dijo: «Padre, Dios se llevó a mi hijo, pero me dejó a su hijo». Prevost se quebró. Luego escribió en un diario de retiro: «Ese padre predicó un evangelio que ninguna teología podría enseñar. Me enseñó que la esperanza no es optimismo, es resurrección plantada en el suelo del dolor». Desde ese día cambió la manera en que predicaba sobre el sufrimiento. No como algo que evitar, no como una prueba, sino como tierra sagrada donde Dios a menudo llega sin aviso. Como papa, ha regresado muchas veces a esta idea. En su primer Ángelus público dijo: «La esperanza no es la ausencia de dolor, es la presencia de Dios en nuestro dolor». Nunca olvidó a Santiago, nunca olvidó la canción y hasta hoy conserva una pequeña cruz hecha de piedra peruana en su mesa de noche. No comprada en una tienda, sino del sepulcro de Santiago. En el Vaticano, los papas suelen ser recordados por sus reformas, documentos e impacto global, pero son las decisiones invisibles, los dolores ocultos y las elecciones al nivel del alma las que más los definen. El Papa León XIV no es un hombre perfecto, pero es un hombre que ha elegido una y otra vez mantenerse abierto al misterio, al silencio, al llanto de un padre que llora en una colina peruana. ¿Cuál de estas tres verdades te conmovió más? ¿La carta misteriosa, la crisis de fe o el funeral que redefinió su esperanza? Cuéntanos en los comentarios abajo. Tus opiniones enriquecen este camino para todos. Hasta ahora has visto al Papa León XIV bajo una nueva luz, a través de la duda, el misterio, el dolor y la resiliencia silenciosa. Pero en este tramo final, nos enfocamos en las verdades que revelan no solo al hombre bajo las vestiduras, sino al reformador, al estratega silencioso, al protector de los olvidados, al arquitecto de una iglesia en movimiento. Y comenzamos con una de las verdades más sorprendentes de todas. Verdad número 14, tenía un plan de reforma antes de siquiera convertirse en papa. Cuando el cardenal Robert Francis Prevost entró al cónclave de 2025, muchos lo consideraban un puente espiritual, un moderado, profundamente pastoral, con experiencia internacional y de mucha confianza para el Papa Francisco. Pero lo que ni siquiera la mayoría de sus colegas cardenales sabía es que Prevost ya tenía un documento visionario, su plan personal de renovación dentro de la Iglesia Católica. No era un manifiesto de campaña, no había asesores, no había filtraciones, solo páginas escritas a mano en un diario de cuero negro que llevaba en sus viajes. Y ese diario tenía un título grabado en tinta dorada: Ecclesia Vivit. La Iglesia vive. Dentro había 5 pilares: recentrar la Eucaristía en la vida diaria de la Iglesia, reformar cómo se seleccionan los obispos, priorizando madurez espiritual sobre alineación política, restaurar la credibilidad mediante el manejo transparente del abuso y la corrupción financiera, reavivar la identidad misionera, especialmente entre las órdenes religiosas, reconciliar a la Iglesia con los desilusionados, aquellos que se sintieron abandonados, juzgados o traicionados. No era revolucionario en apariencia, pero en sustancia era sísmico. El lenguaje estaba profundamente arraigado en la escritura y la tradición de la Iglesia, pero era directo, sin disculpas. En una sección escribió: si los pastores se vuelven administradores, las ovejas se dispersarán. En otra: debemos liderar menos como gerentes de una estructura y más como servidores que huelen a oveja. Después de su elección, allegados dicen que no empezó su papado con discursos o nombramientos, sino con silencio y la relectura de ese mismo diario. Y de hecho, en sus primeros 100 días, los observadores notaron una serie de cambios, 3 nombramientos clave de obispos que rompieron viejos patrones políticos, una directiva para revisar las finanzas diocesanas a nivel mundial, una nueva oficina vaticana en discusión para servir a los heridos y a los errantes, un espacio para escuchar a ex sacerdotes, sobrevivientes de abusos y a quienes dejaron la Iglesia con dolor. Lo que alguna vez fue garabateado en páginas personales se había convertido en una estrategia viva. Un cardenal que habló anónimamente dijo: no fue elegido porque quisiera liderar,
Fue elegido porque ya estaba liderando en silencio. Hoy el término Reforma Vivit circula en círculos teológicos, refiriéndose al impulso sutil pero firme del Papa León XIV para realinear la Iglesia con sus raíces evangélicas. No todos están de acuerdo con su ritmo. Algunos dicen que es muy lento, otros que es demasiado ambicioso, pero nadie niega que algo ha cambiado. El Papa León XIV no construye monumentos, está despejando caminos. Verdad número 15. Cada Navidad desaparece por una noche y nadie sabe a dónde va. De todas las historias sobre el Papa León XIV, ninguna es más sorprendente ni más protegida que lo que sucede en la noche del 24 de diciembre. Desde su nombramiento como obispo en Perú y ahora como Papa, hay una tradición que nunca ha roto. Cada Nochebuena, después de la misa de medianoche, desaparece, se escabulle en silencio, sin medios, sin asistentes, sin fotos, sin cobertura en redes sociales, sin declaración pública, simplemente se va, nunca se revela su ubicación. La Guardia Suiza solo sabe que no debe ser seguido. Al personal del Vaticano se le dice simplemente, está en vigilia. Regresa horas después, justo antes del amanecer de la mañana de Navidad, y lo que sucede en esas horas se ha convertido en una especie de leyenda sagrada. Pero en un raro momento, durante una conversación cerrada con un grupo de seminaristas en 2023, el entonces cardenal Prevost compartió un vistazo. Dijo, hay una noche en que la Iglesia debe ir a donde nació Cristo. No a palacios, sino a los establos. Allí es donde voy. Los seminaristas le pidieron suavemente más detalles. Sonrió y solo añadió, voy a donde él iría. Donde alguien tiene frío, está solo o es olvidado. En Perú, algunos dicen que solía caminar por las aldeas en la noche y sentarse con quienes no tenían a nadie más. En Roma, informes no confirmados de voluntarios de refugios dicen que ha entrado a comedores sociales sin avisar. Ha lavado platos y se ha sentado junto a migrantes, jóvenes sin hogar y mujeres víctimas de trata, sin ofrecer palabras, solo presencia. Una extrabajadora social recuerda a un anciano en un refugio que dijo, un sacerdote vino una vez. Se sentó conmigo por una hora y me sostuvo la mano. No dijo quién era, pero nunca sentí a Dios tan cerca. ¿Era él? Quizá nunca lo sepamos. Y así es como el Papa León XIV quiere que sea. Porque para él, el momento no se trata de ser visto, se trata de ver. Ver al niño Jesús en los olvidados. Ver el pesebre en la calle. Ver el Evangelio no como doctrina, sino como encuentro. Un funcionario del Vaticano llamó en voz baja a esta tradición, lo más sagrado que hace todo el año. Y quizás es esto, su negativa a definirse por la ceremonia y su insistencia en estar presente donde no hay cámaras. Lo que habla más fuerte que cualquier encíclica. Al concluir estas 15 verdades, nos queda no un hombre perfecto, sino un hombre profundamente humano, un papa que una vez dudó de su vocación, que esconde una carta misteriosa en su escritorio, que llora en tumbas peruanas y que desaparece en la noche fría. No para ser adorado, sino para arrodillarse junto a quienes no tienen nada. El Papa León XIV es una paradoja, silencioso pero resuelto, gentil pero firmemente inquebrantable, un hombre cuyas reformas no solo están escritas en la política vaticana, sino en pequeños actos invisibles de fidelidad. Y ahora, conoces al hombre detrás del nombre. ¿Cuál de estas dos últimas verdades te sorprendió más? ¿El plan secreto de reforma o su misteriosa vigilia nocturna de Navidad? Déjanos saber en los comentarios. Y si esta serie te dio una perspectiva más profunda sobre el Papa León XIV, compártela con alguien que todavía solo conoce al hombre del balcón, porque a veces son las historias que nunca escuchas las que más revelan. Gracias por ver este vídeo. Haz clic aquí para ver otro vídeo de tu interés.